país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resueltos para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear. Tenemos las Bueno, manos. ¿cómo están? Mi nombre es Benjamín Morgunowski Coloquín. Yo soy una persona que vivió todo el periodo de la Unidad Popular y soy un sobreviviente a la dictadura militar. Mi objetivo personal de estas conversaciones es fundamentalmente hacer un recordatorio histórico y político del periodo para que dichos antecedentes lo puedan manejar todos para sus propias conclusiones. ¿Cómo fue la evolución política y social durante el segundo año del gobierno de Salvador Allende? El año 1972 está marcado fundamentalmente con la crisis económica. Crisis que tiene tres factores. Por un lado, el bloqueo norteamericano a los insumos y a las herramientas y a los repuestos de las maquinarias. Por otro lado, la generación que se empieza a generar la burguesía chilena unificada para obstaculizar el abastecimiento. Y el tercer factor es fundamentalmente el desarrollo de una política monetarista generada en el año 1961 que logra su expansión final, ya que la cantidad de dinero circulante no está reflejada en su peso oro. Esos tres elementos es el que centralmente se empieza a desarrollar el 72 y genera la debacle económica en ese año y también en el año 1963. El segundo factor constitutivo de este periodo es la pérdida de las alianzas o, ¿no es cierto?, de los afectos de la clase media hacia la Unidad Popular. En la elección de regidores del 71, la clase media había votado por los candidatos de la Unidad Popular, logrando una mayoría. Y hoy día se empieza esta clase media a generar acciones y movilizaciones de carácter anti-UP para de esa manera poder mantener sus prebendas. Esos elementos centrales empiezan a plantearse tres situaciones políticas que empiezan a cambiar y a generar un cambio de ofensiva. Si en el año 71 fue la ofensiva de los trabajadores, hoy día nos encontramos con la ofensiva reaccionaria de la burguesía y su unidad. En el junio se forma el CODE y se genera allí la unidad imperialista con la unidad interna de la burguesía que se fija en un plan de desestabilización del gobierno, tanto desde un punto de vista parlamentario, generando y coartando toda acción favorable hacia el pueblo, y por otro lado, generando actividades y ruido en los cuarteles de los ejércitos. Ante todo esto, y como una forma claudicante, Allende empieza a ceder terreno y permite así, a finales del 72, tener ya gobiernos cívicos militares, integrando a los militares, sobre todo el sector que ellos llaman constitucionalista, como una forma de entregar un freno hacia la burguesía y tener, ¿no es cierto?, un elemento de neutralización de aquellas actividades conspirativas. El pueblo, mientras tanto, se sigue organizando y se sigue movilizando en torno a las tareas fundamentales de que se genera el mismo pueblo, rompiendo así la conducción reformista y rompiendo así la conducción de la unidad popular. Se empiezan a generar allí, por primera vez, formas activas de control territorial por parte del pueblo, a través de la JAP, Junta de Abastecimiento y Control de Precios, y posteriormente la conformación de los cordones industriales y los comandos populares, que permita por una vez por todas unificar los intereses del pueblo en un sector geográfico determinado, uniendo a los campesinos, obreros, empleados medios, ¿ya?, en una sola fracción de objetivos para dicho territorio. ¿Cómo se desarrolló la confrontación entre el gobierno y los actores antagónicos en el contexto de una crisis económica? La verdad que el 72 es el inicio de la debacle económica. El crecimiento, que había sido del 7,7, baja a menos 1. La inflación, que había sido contenida el primer año y rebajada, se expande al 262%. Y los sueldos reales de los trabajadores caen en un 11%. Todo esto fundamentalmente dado el bloqueo norteamericano y dado el desabastecimiento.
Eso generó entonces una acción de polarización de las fuerzas sociales chilenas, en que por un lado nos encontrábamos con los trabajadores y campesinos intentando expandir la capacidad de respuesta hacia el apoyo del gobierno y más allá la profundización de las medidas de la Unidad Popular, y por otro lado otro sector ciudadano que busca fundamentalmente, intenta definitivamente erradicar a Allende, tanto en forma constitucional o como no constitucional, buscando con eso la liquidación de esa perspectiva y mantener las preventas que ellos tenían. Ejemplo de eso es que el conjunto de los trabajadores de Chile se toman todas las industrias textiles. Ejemplo de eso que el conjunto de los campesinos, fundamentalmente de Temuco, empiezan a correr su cerco a niveles nunca vistos y solicitan que sean también expropiadas los fondos de 40 hectáreas de riesgo básico. Por otro lado, la acción movilizadora de la reacción permite pensar por primera vez que existen movilizaciones populares contra Allende, teniendo en cuenta dos que son fundamentales. Por un lado, la movilización de las mujeres con los cacerolazos, y por otro lado, la generación en octubre del paro de camineros que paraliza el conjunto del país y genera mayor nivel de desabastecimiento. ¿Cuál era la dinámica entre el MIR y los otros grupos de izquierda en el contexto de una creciente polarización política? Ya en el año 1971, el MIR y vastos sectores de la izquierda revolucionaria plantea que en Chile se abre un periodo prerevolucionario, un periodo histórico-político en el cual lo antiguo no sirve y lo nuevo todavía no se conoce. En concreto, el sistema constitucional ejecutivo chileno no servía y todavía no se sabía qué se podía hacer. En este periodo está marcado por el gran auge del movimiento masa nunca conocido en Chile, en la cual las masas por sí solas, con o sin conducción política, empiezan a profundizar el programa de la Unidad Popular, empiezan a visorar el gobierno de los trabajadores y empiezan a ver qué es posible. Y por otro lado, empieza a generarse también la actitud desesperada y discordante de las clases medias, fundamentalmente de los gremios, que empiezan a buscar salidas antiestatales a la estructura de gobierno de Allende. En esa expansión nos encontramos el 72 y en esa expansión el MIR busca fundamentalmente profundizar las capacidades del pueblo en su organización y en su desarrollo en términos de prepararlos para buscar desarrollar el gobierno de los trabajadores. El MIR se da cuenta que las posibilidades del golpe de Estado, las posibilidades de que sectores militaristas, junto con Estados Unidos y la derecha política y económica, intenten humillar o reprimir al pueblo, y busca fundamentalmente de esa manera interferir en la acción, desarrollando desesperadamente su acción en el seno del movimiento obrero, que era su debilidad. El MIR en esa época tenía mayorías en el campesinado y una gran injerencia estudiantil y poblacional, pero tenía una baja participación en el mundo obrero. Todos esos elementos permiten generar un año de enfrentamientos en que, por un lado, el MIR apoya las movilizaciones del pueblo, por otro lado, la Unidad Popular las reprime, por un lado, el MIR apoya a la Unidad Popular en términos de contener a la burguesía, y por otro lado, la Unidad Popular intenta también contener a la burguesía. En esa marisma de elementos se genera en el seno del pueblo muchas confusiones. Así nos encontramos, ¿no es cierto?, que por un lado el gobierno llamaba a la lucha por la productividad y por otro lado la izquierda revolucionaria llamada a profundizar las medidas de la Unidad Popular. Un elemento presente, fue que en este polo de la correlación de fuerzas, en la cual participan sectores del Partido Socialista, el MAPU Garretón, la izquierda cristiana y el MIR, se genera en Concepción el pliego del pueblo, que es una forma de reivindicaciones políticas y sociales del pueblo que profundiza las medidas de la Unidad Popular y conlleva a la organización de los trabajadores como el poder popular para generar así un gobierno de trabajadores. De allí se expande y se profundizan los comandos comunales, que son el germen del poder popular, para de esa manera que el pueblo empieza a tuviera poder en cuanto al accionar común y la coordinación entre todos los conjuntos de los pobres.